Él siempre creyó que su amor era fuerte y su matrimonio honesto, pero en los últimos momentos de su vida, su esposa le confesó lo que había estado escondiendo toda su vida. Suscríbete y dinos desde dónde nos estás viendo. Era el año 1955, en un mundo dividido por el color, Estados Unidos todavía se aferraba fuertemente a las cadenas de la segregación racial. Las leyes de Jim Crow dictaban donde un hombre negro podía caminar, comer, sentarse o incluso mirar. Las relaciones interraciales no solo estaban mal vistas, eran peligrosas. Un hombre negro atrapado en el lugar equivocado con una mujer blanca podía ser golpeado, encarcelado o peor. El sur era particularmente cruel en la aplicación de estas reglas tácitas, pero el norte, aunque menos brutal, todavía no era un refugio. Oliver Bryant había aprendido estas lecciones. Nacido joven en la pobreza en un pequeño pueblo del sur, había pasado su vida viendo a hombres como su padre luchar bajo el peso de una hermana diseñada para mantenerlos abajo. Su padre había sido un trabajador de fábrica. Su madre, una mujer cansada que pasaba más tiempo fregando pisos en casas blancas que en la suya. Oliver había trabajado desde que podía caminar arreglando autos junto a sus tíos, aprendiendo la forma en que los motores respiraban y gemían bajo el peso del trabajo. Para cuando cumplió 18 años se había convertido mecánico en un pequeño taller de automóviles, uno de los pocos trabajos en los que un hombre negro podía ganarse la vida honestamente sin tener que servir cara a cara a un jefe blanco. Oliver era alto y delgado, su piel oscura como caoba pulida, tenía una confianza tranquila que desconcertaba a los hombres blancos e intrigaba a las mujeres blancas, una combinación peligrosa en el mundo en el que vivía, pero Oliver nunca había sido lo suficientemente tonto como para considerar tales peligros. Había visto lo que les pasaba a los chicos negros que dejaban que sus ojos se detuvieran demasiado tiempo en la piel blanca. En eso fue hasta que Sarah Whitmore. Sarah nunca había conocido la pobreza, nació en una familia blanca prominente, había pasado su infancia con vestidos de seda y zapatos caros, sus días estructurados por lecciones de etiqueta y eventos sociales diseñados para convertirla en la esposa sureña perfecta. Su padre Charles Whitmore era un hombre influyente, un hombre de negocios cuya riqueza provenía no solo de inversiones, sino del poder que tenía sobre los demás. Creía en los linajes, en la pureza, en la superioridad de aquellos que compartían su tez, pero Sarah nunca se había sentido a gusto en el mundo de su padre, había crecido asfixiándose bajo el peso de las expectativas que no creía, no deseaba conocerse. Se suponía que debía ser tranquila, obediente y recatada. En cambio, era curiosa, inquieta, siempre en busca de algo más allá de la vida perfecta que le había sido diseñada. La noche que conoció a Oliver, tenía 18 años. El calor del verano se aferraba a su piel mientras se ponía un vestido que le habían dicho que era demasiado atrevido y revelador. El aire olía a whisky y humo de cigarrillo cuando entró en el sótano poco iluminado donde sonaba la música de la rebelión, jazz, notas suaves y eléctricas que se enroscaban en los bordes de la segregación como un susurro de Defiance. La fiesta era uno de los pocos lugares donde las líneas de color se difuminaban, los jóvenes, los negros, los blancos y todo lo demás se reunían en secreto, compartiendo bebidas, risas y miradas que nunca podrían intercambiarse a la luz del día. Fue allí donde Oliver la vio por primera vez. No se parecía en nada a las mujeres blancas de las que le habían advertido. No había miedo en sus ojos cuando lo conoció. Encontró su mirada. No hubo vacilación en la forma en que se movió hacia él. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos azules se iluminaban con algo peligroso, curiosidad, emoción. Defiance. Le preguntó su nombre. Él dudó. Ella sonrió y de repente Oliver se encontró hablando. Su voz baja y cuidadosa, como si estuviera probando el aire entre ellos, hablaron durante horas sus palabras deslizándose en el espacio entre ellos con facilidad. Ella estaba fascinada por el mundo de donde venía, la forma en que hablaba, la forma en que pensaba. Era cauteloso, pero intrigado por su audacia, por la forma en que parecía intacta al miedo que gobernaba su propia vida. Era embriagador, era tonto, era inevitable. Cuando la noche terminó ella le dijo que quería verlo de nuevo. Él sabía que debía alejarse, pero no lo hizo. La primera vez que su padre los vio juntos fue un accidente. Oliver había estado trabajando hasta tarde en el taller de automóviles, cuando Sarah apareció en el borde del garaje, su piel pálida iluminada por el resplandor de la farola. Su corazón se apretó cuando miró a su alrededor, su pulso martillando en sus oídos. Él siempre creyó que su amor era fuerte y su matrimonio honesto, pero en los últimos momentos de su vida, su esposa le confesó lo que había estado escondiendo toda su vida. Suscríbete y dinos desde dónde nos estás viendo. Era el año 1955, en un mundo dividido por el color, Estados Unidos todavía se aferraba fuertemente a las cadenas de la segregación racial. Las leyes de Jim Crow dictaban donde un hombre negro podía caminar, comer, sentarse o incluso mirar. Las relaciones interraciales no solo estaban mal vistas, eran peligrosas. Un hombre negro atrapado en el lugar equivocado con una mujer blanca podía ser golpeado, encarcelado o peor. El sur era particularmente cruel en la aplicación de estas reglas tácitas, pero el norte,
aunque menos brutal, todavía no era un refugio. Oliver Bryant había aprendido estas lecciones. Nacido joven en la pobreza en un pequeño pueblo del sur, había pasado su vida viendo a hombres como su padre luchar bajo el peso de una hermana diseñada para mantenerlos abajo. Su padre había sido un trabajador de fábrica. Su madre, una mujer cansada que pasaba más tiempo fregando pisos en casas blancas que en la suya. Oliver había trabajado desde que podía caminar arreglando autos junto a sus tíos, aprendiendo la forma en que los motores respiraban y gemían bajo el peso del trabajo. Para cuando cumplió 18 años, se había convertido en mecánico en un pequeño taller de automóviles, uno de los pocos trabajos en los que un hombre negro podía ganarse la vida honestamente sin tener que servir cara a cara a un jefe blanco. Oliver era alto y delgado, su piel oscura como caoba pulida, tenía una confianza tranquila que desconcertaba a los hombres blancos e intrigaba a las mujeres blancas, una combinación peligrosa en el mundo en el que vivía, pero Oliver nunca había sido lo suficientemente tonto como para considerar tales peligros. Había visto lo que les pasaba a los chicos negros que dejaban que sus ojos se detuvieran demasiado tiempo la piel blanca en eso. Fue hasta que Sarah Whitmore. Sarah nunca había conocido la pobreza, nació en una familia blanca prominente, había pasado su infancia con vestidos de seda y zapatos caros, sus días estructurados por lecciones de etiqueta y eventos sociales diseñados para convertirla en la esposa sureña perfecta. Su padre Charles Whitmore era un hombre influyente, un hombre de negocios cuya riqueza provenía no solo de inversiones, sino del poder que tenía sobre los demás. Creía en los linajes, en la pureza, en la superioridad de aquellos que compartían su tez, pero Sarah nunca se había sentido a gusto en el mundo de su padre, había crecido asfixiándose bajo el peso de las expectativas que no creía, no deseaba conocerse. Se suponía que debía ser tranquila, obediente y recatada. En cambio, era curiosa, inquieta, siempre en busca de algo más allá de la vida perfecta que le había sido diseñada. La noche que conoció a Oliver, tenía 18 años. El calor del verano se aferraba a su piel mientras se ponía un vestido que le habían dicho que era demasiado atrevido y revelador. El aire olía a whisky y humo de cigarrillo cuando entró en el sótano poco iluminado donde sonaba la música de la rebelión, jazz, notas suaves y eléctricas que se enroscaban en los bordes de la segregación como un susurro de Defiance. La fiesta era uno de los pocos lugares donde las líneas de color se difuminaban, los jóvenes, los negros, los blancos y todo lo demás se reunían en secreto, compartiendo bebidas, risas y miradas que nunca podrían intercambiarse a la luz del día. Fue allí donde Oliver la vio por primera vez. No se parecía en nada a las mujeres blancas de las que le habían advertido. No había miedo en sus ojos cuando lo conoció. Encontró su mirada. No hubo vacilación en la forma en que se movió hacia él. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos azules se iluminaban con algo peligroso, curiosidad, emoción. Defiance. Le preguntó su nombre. Él dudó. Ella sonrió y de repente Oliver se encontró hablando. Su voz baja y cuidadosa, como si estuviera probando el aire entre ellos, hablaron durante horas, sus palabras deslizándose en el espacio entre ellos con facilidad. Ella estaba fascinada por el mundo de donde venía, la forma en que hablaba, la forma en que pensaba. Era cauteloso, pero intrigado por su audacia, por la forma en que parecía intacta al miedo que gobernaba su propia vida. Era embriagador, era tonto, era inevitable. Cuando la noche terminó ella le dijo que quería verlo de nuevo. Él sabía que debía alejarse, pero no lo hizo. La primera vez que su padre los vio juntos fue un accidente. Oliver había estado trabajando hasta tarde en el taller de automóviles, cuando Sarah apareció en el borde del garaje, su piel pálida e iluminada por el resplandor de la farola. Su corazón se apretó cuando miró a su alrededor, su pulso martilleando en sus oídos para separarlos, pero nadie vino. La segunda noche que llegaron a Illinois, la ciudad industrial estaba muy lejos de las elegantes calles de la infancia de Sarah. El aire estaba denso de humo, las calles estaban llenas de edificios cubiertos de hollín, la gente cansada de largas horas de trabajo. Pero aquí estaban solo otra pareja. Nadie miró dos veces a una mujer blanca, una mujer parada al lado de un hombre negro. No era aceptación, era indiferencia, y la indiferencia era suficiente. Encontraron un lugar para quedarse en una pensión estrecha donde las paredes eran delgadas y la privacidad era inexistente. Su habitación era apenas lo suficientemente grande para la cama estrecha que compartían, pero era de ellos. Oliver tomó un trabajo en la fábrica de acero local, trabajando turnos de 12 horas y un calor insoportable. Sarah encontró trabajo como costurera, sus dedos ampollados por largas horas de costura. Era duro, agotador y nada como la vida que había conocido, pero nunca se quejó porque por primera vez había elegido esta vida. El matrimonio tuvo lugar en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. No hubo invitados, ni flores, ni música, solo ellos dos y un predicador que los miró mientras murmuraba los votos. No había anillo, ninguna celebración, solo un tranquilo intercambio de promesas dichas, no para el mundo, sino para cada uno. Cuando la ceremonia terminó, Sarah se quedó afuera de la iglesia mirando al cielo, sintiendo el peso del momento asentarse en su pecho. Ya no era Sarah Whitmore, hija de privilegios, era Sarah Bryant, esposa de un hombre negro, hombre en un mundo que nunca los aceptaría por completo, y sin embargo se sintió más
Ligera que nunca antes, el primer año de matrimonio fue una prueba. La ciudad industrial era más segura que el sur, pero eso no significaba que fuera amable. Los compañeros de trabajo de Oliver mantuvieron su distancia, inseguros de qué hacer con el hombre que había robado con una esposa blanca. Las mujeres en el pueblo miraron a Sarah con ojos claros, inseguros si estaba perdida, confundida o simplemente tonta. Eran toleradas, pero nunca bienvenidas. El dinero siempre escaseaba. Algunas noches se iban a la cama hambriento. Sarah aprendió a remendar la ropa hasta que era más puntada que tela. Oliver aprendió a estirar cada dólar regateando por retazos en el mercado, trabajando horas extras hasta que su cuerpo dolió, pero soportaron porque el amor los había llevado esto lejos, y sin embargo el amor no borró el miedo. El padre de Sarah no había olvidado sus cartas. Llegaron a la pensión, cada una más fría que la anterior. La primera era una exigencia: vuelve a casa. Ahora la segunda era una advertencia: no ¿entiendes lo que has hecho? La tercera era una amenaza: te arrepentirás de esto. Sarah las quemó todas, pero el miedo persistió. Su padre no era un hombre que aceptara la derrota. Un día la encontraría, y ella no sabía qué haría cuando lo hiciera. Ese miedo se coló en sus sueños, susurró en el fondo de su mente cuando caminaba por el mercado, cuando veía hombres de traje mirándola demasiado tiempo, cuando escuchaba pasos detrás de ella por la noche, y así sin decirle a Oliver comenzó a ahorrar dinero. Al principio eran solo unas monedas escondidas debajo del colchón, luego unos billetes escondidos en el dobladillo de su vestido. Se dijo a sí misma que no era nada, solo una precaución, un hábito nacido del miedo, no de la duda, pero en el fondo sabía la verdad. Había elegido a Oliver, pero parte de ella todavía temía que un día tendría que dejarlo atrás. Los años pasaron y la vida en la ciudad fabril se instaló en un patrón. Nunca fue fácil, nunca verdaderamente cómodo, pero era de ellos. Oliver trabajaba hasta el hueso, regresaba a casa cada noche con músculos doloridos y manos manchadas de hollín. Sarah cosía ropa hasta que sus dedos sangraban. Sus manos, una vez delicadas, ahora ásperas con callos. Construyeron una vida juntas, paz por frágil paz, y luego llegó el primer hijo. Sarah nunca había estado más aterrorizada de lo que esperaba yo, y había imaginado el momento en que colocaría a su recién nacido en los brazos de Oliver y sentiría el calor de su familia creciendo, pero cuando vio al pequeño niño envuelto en mantas sintió algo completamente diferente: culpa, porque mientras miraba a su hijo no podía dejar de pensar en el niño que había abandonado ella. Tenía 17 años, una niña diferente en una vida diferente. Su familia había mantenido el embarazo en secreto, escondiéndola atrás puertas cerradas, diciéndoles a amigos y parientes que se había enfermado, que necesitaba descansar. Nunca le habían dado una opción. Cuando nació el bebé, un niño solo como esta, apenas le habían permitido abrazarlo antes de que se lo llevaran. Su padre había arreglado todo: una adopción silenciosa, un pago discreto para asegurarse de que no hubiera registros, ninguna conexión con el nombre Whitmore. Sarah había llorado durante semanas, pero con el tiempo había aprendido a silenciar el dolor. Se había dicho a sí misma que era lo mejor que el niño tuviera una vida mejor sin ella, sin la carga del escándalo, y luego conoció a Oliver y enterró ese pasado bajo una nueva vida, un nuevo amor, pero ahora, sosteniendo a su hijo recién nacido en sus brazos. El pasado se alejaba. Tenía otro hijo ahí afuera, un hijo que se había perdido antes de que él tuviera la oportunidad de conocerla. Nunca le dijo a Oliver que no podía. El peso de ese secreto se instaló en sus huesos, una culpa silenciosa y corrosiva que nunca la abandonó por completo. Su hijo Isaac creció rápido. Su piel, una rica mezcla de los colores de sus padres, sus ojos agudos como los de su padre, su sonrisa suave como la de su madre. Él fue lo primero que realmente habían construido juntos, un testamento vivo y generoso de su amor. Sin embargo, Sarah no podía deshacerse de la sensación de que faltaba algo. Soñaba del niño que había regalado. Se preguntó si se parecería a Isaac, si tenía su nariz, si tenía la mirada firme de Oliver. Se preguntó si alguna vez pensó en la madre que nunca había conocido. Ella nunca habló de eso, en cambio, lo enterró más profundamente y se dedicó a Isaac, a Oliver, a su vida, pero el pasado tenía una forma de volver sigilosamente incluso cuando intentabas escapar de él. Pasaron los años, y llegó otro niño. Margaret fue salvaje desde el principio, ruidosa y sin miedo. Su risa llenaba las pequeñas habitaciones de su pensión. No tenía nada de la suavidad de su madre, nada de la tranquilidad de su padre. Era una fuerza en sí misma, una tormenta, y el cuerpo de una niña pequeña. Sarah la adoraba, pero con cada año que pasaba el secreto se hacía más pesado. Imaginaba al niño, ahora un joven viviendo en alguna ciudad desconocida, tal vez en una casa muy parecida a la de ellos, tal vez preguntándose quién era. Rezaba para que le hubieran dado una buena vida, rezaba para que nunca se hubiera sentido abandonado, y rezaba para que Oliver nunca lo descubriera, pero los secretos tenían una forma de envenenar todo. Sarah se volvió más tranquila, más distante. Oliver se dio cuenta al principio, pensó que era cansancio, la paternidad era dura y su vida no era fácil, pero entonces lo vio: la forma en que ella miraba a lo lejos, perdida en sus pensamientos, la forma en que dudaba antes de responder preguntas sobre su pasado, la forma en que se estremecía cada vez que se mencionaba la adopción. Incluso de pasada, Oliver no era un hombre que orgullo. Él respetaba el silencio, entendía que algunas heridas eran demasiado profundas para tocarlas, pero esto era diferente. Esta era su esposa, y ella se estaba alejando de él. Una noche, mucho después de que los niños se habían ido a la cama, la encontró sentada en la pequeña mesa de madera en su cocina mirando un trozo de tela rasgada en su regazo. Ella no lo notó al principio, y por primera vez en su matrimonio Oliver sintió una distancia entre ellos que lo
Aterrorizó, había cosas que ella no le estaba diciendo, cosas que nunca le diría, y por primera vez se preguntó si realmente conocía a su esposa en absoluto. Sara siempre había sabido que el matrimonio no era el cuento de hadas que los libros y las películas lo hacían parecer. Ella había sabido incluso de niña que el amor y la supervivencia a menudo eran dos cosas separadas. Pero nunca había esperado vivir en un matrimonio construido sobre ambos. Oliver era un buen esposo, él era constante, paciente, confiable, trabajó duro para mantenerla a ella y a los niños. Nunca se quejó del agotamiento que venía con los turnos de 12 horas en la fábrica de acero y la amaba, no tenía ninguna duda al respecto, pero llevaba un secreto que pesaba más de lo que cualquier amor podría aliviar, porque cuando se casó con él, no lo hizo por amor, lo hizo por miedo. Creció sabiendo que su padre elegiría a su marido por ella, así era como se hacían familias como la suya, viejos sureños, dinero, linajes que se remontan a la riqueza colonial. Las mujeres no elegían, eran elegidas. Su padre había pasado años preparándola para el matrimonio, presentándola a los hijos de banqueros, abogados, hombres de negocios, los había alineado como caballos de carreras, inspeccionando su pedigrí, riqueza, el tipo correcto de arrogancia, y ella había seguido el juego, sonrió, asintió, dejó que tomaran su mano, dejó que ellos la llevaron a través de los pisos del salón de baile. Había hecho lo que se esperaba hasta Oliver, hasta que vio algo diferente, un hombre que no pertenecía a su mundo, un hombre que la hizo cuestionar todo lo que le habían enseñado, y había corrido hacia él no porque lo hubiera amado, sino porque había estado aterrorizada de lo que se convertiría su vida si no lo amaba. La comprensión la enfermaba porque ahora, todos estos años después, lo amaba, amaba la forma en que la besaba en la frente antes de irse a trabajar. Cada mañana, amaba la forma en que mecía a sus hijos para dormir por la noche, bajo y profundo como el retumbar de la tierra misma, amaba la forma en que nunca levantaba la voz incluso cuando estaba enojado, amaba la forma en que la hacía sentir segura y, sin embargo, nunca le había dicho la verdad de que cuando se había casado con él no había sido una elección del corazón, había sido una elección de supervivencia. Se dijo a sí misma que no importaba que el amor hubiera llegado a tiempo, que no importaba cómo había comenzado su historia, siempre y cuando los hubiera conducido hasta aquí, pero luego vinieron los susurros, no de Oliver, sino del mundo que los rodeaba, de las mujeres en el mercado que todavía la miraba como si hubiera perdido la cabeza, por los hombres que se burlaban cuando Oliver pasaba por la calle, por los niños que le hacían preguntas que no sabía cómo responder. Mamá, ¿por qué algunas personas miran a papá PY como si no perteneciera? Mamá, ¿por qué los otros niños dicen soy diferente? Mamá, ¿por qué el abuelo nunca viene de visita? Y no tenía respuestas porque la verdad era fea. La verdad era que había pasado tantos años tratando de olvidar de dónde había venido que nunca se había detenido a pensar en lo que significaba para sus hijos vivir en el espacio entre dos mundos, y lo peor de todo era que nunca se lo había dicho a Oliver. Nunca se lo había dicho en esos primeros meses, cuando las cosas eran más difíciles, cuando estaba agotada y asustada, había pensado en irse, había mirado el dinero que había escondido, lo había contado una y otra vez en las horas tranquilas de la noche, preguntándose si era suficiente para llevarse a los niños y desaparecer. Nunca había planeado hacerlo, pero el hecho de que lo hubiera considerado la perseguía. Oliver no era tonto, veía la forma en que evitaba ciertas preguntas, veía la forma en que vaciló cuando le preguntó sobre su pasado, la forma en que se quedó callada cuando sus hijos hablaron de raza, de pertenencia, de las cosas que los diferenciaban, y él se preguntó no solo sobre sus secretos sino sobre su amor. ¿Lo amaba porque era su elección o porque había sido su único escape? Era una pregunta que tenía miedo de hacer porque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sara se había convencido a sí misma de que el pasado había quedado atrás, había construido una nueva vida, una familia, un hogar que, aunque modesto, era seguro. El mundo fuera de sus paredes todavía los miraba con sospecha, pero dentro habían encontrado algo cercano a la paz, pero la paz era frágil y el pasado tenía una forma de volver sigilosamente cuando menos lo esperabas. La primera carta llegó una tarde normal, fue deslizada debajo de la puerta mientras ella estaba de compras. Un sobreancho y delgado que descansaba en el piso de madera, como un fantasma de otra vida, lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de recogerlo. No había remitente, solo su nombre. La letra era inconfundible, la de su padre. Su estómago se retorció cuando lo abrió. Las palabras dentro eran breves. Frío, tú haces. No entendía lo que había hecho. Se sentía enferma. Habían pasado años desde la última vez que había sabido de él. Después de que ella se había escapado, él había enviado cartas exigiéndole que volviera a casa, luego cartas amenazándola y luego nada. Ella había pensado que eso significaba que él se había rendido. Se había equivocado. Durante semanas esperó otra carta, pero no llegó. Trató de apartarlo de su mente, pero el peso de eso se instaló en su pecho como una piedra. ¿Qué quería decir? ¿Era solo otro intento de controlarla o era algo peor? Se dijo a sí misma que no se preocupara, pero luego vio al hombre. Era temprano en la noche. Había llevado a los niños al mercado y los había dejado perseguirse entre los puestos mientras ella regateaba por papas y leche fresca, y luego lo vio. Un hombre blanco con traje de pie en la esquina de la calle. No estaba comprando nada.
No estaba hablando con nadie. La estaba mirando. Un escalofrío la recorrió. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas, pero él al día siguiente lo volvió a ver y al día siguiente siempre a la distancia, siempre observando, no le dijo a Oliver que sabía lo que diría: estás viendo cosas, te preocupas por nada, o peor, si es tu padre tenemos que enfrentarlo, pero ella no quería enfrentarlo, solo quería que se quedara en el pasado donde pertenecía, y luego llegó la segunda carta. Esta era diferente, no. Era de su padre, era de alguien de quien nunca había esperado volver a saber. Nada sé quién eres. Su corazón se detuvo, la leyó de nuevo, la letra no le resultaba familiar, el mensaje era vago, pero sabía que alguien había descubierto lo de su primer hijo, sobre el hijo que había abandonado hace todos esos años, un secreto que había enterrado tan profundamente que casi había sido olvidado, y ahora alguien lo sabía. Sintió que las paredes de su mundo comenzaban a agrietarse durante días. No dijo nada, apenas dormía, apenas comía. Oliver se dio cuenta, le preguntó qué le pasaba a ella, le dijo que no era nada, pero que lo sabía mejor, y cuando encontró la carta gruñó y, escondida en el fondo del cajón de su tocador, pudo ver el cambio en sus ojos, una comprensión que había cosas sobre ella que él nunca había sabido, y tal vez después de todos estos años no conocía a su esposa en absoluto. Sara siempre había sabido que el pasado la alcanzaría algún día. Había pasado años convenciéndose a sí misma de que la vida que había construido era separada de la que había dejado atrás, de que la mujer que había sido la hija privilegiada de Charles Whitmore, la chica que había tenido demasiado miedo de luchar por su primer hijo, la joven novia que había corrido a los brazos de Oliver no por amor sino por desesperación, había desaparecido. Pero la verdad era que esa mujer siempre había estado dentro de ella, escondida en los rincones de su mente, esperando el momento en que se vería obligada a enfrentar todo lo que había enterrado, y ahora, mientras su cuerpo la traicionaba y el peso del tiempo presionaba sus huesos, sabía que ese momento había llegado. La enfermedad había comenzado, lenta, una tos aquí, un mareo allá, nada que había tomado en serio. Pero luego comenzó el dolor, un dolor agudo e implacable en su pecho que le robaba el aliento, que hacía insoportables los movimientos más simples. Oliver lo notó primero, la vio luchar por levantar la olla de hierro de la estufa, vio el camino. Ella hizo una mueca, cuando pensó que nadie le estaba mirando. Al principio él no dijo nada, pero una noche, cuando ella se desplomó en el suelo mientras doblaba la ropa, él supo que ya no podían ignorarlo. El doctor vino a la mañana siguiente, era un hombre blanco de mediana edad, su rostro ilegible, mientras presionaba sus dedos en la muñeca de Sara, escuchando el ritmo de su pulse. Le hizo preguntas, asintió ante sus respuestas, frunció el ceño ante su silencio. Cuando le habló, su voz era tranquila, demasiado tranquila. Ella había visto ese tipo de calma antes, el tipo que suaviza las malas noticias, que pretendía amabilidad sin ofrecer soluciones. Ella se estaba muriendo, era su corazón, él dijo debilitado, fallando. Nada que hacer. Oliver permaneció en silencio, sus manos apretadas a sus costados. Sara cerró los ojos, ella había esperado miedo, pero todo lo que sintió fue agotamiento. Había estado huyendo de tantas cosas durante tantos años, tal vez era hora de parar. Oliver se negó a aceptarlo, pasó días buscando otro doctor, otra respuesta, otra esperanza, pero la respuesta siempre era la misma: su tiempo se estaba acabando, y ella sabía más que nada que no podía dejar este mundo sin decir la verdad. Había pasado toda la vida guardando secretos, era hora de liberarlos. Una tarde, cuando el sol se ponía detrás de los tejados, le pidió a Oliver que se sentara con ella. Él dudó. Al principio había algo diferente en su voz, algo definitivo. Él tenía miedo no de que ella muriera, sino de lo que estaba a punto de decir. Le contó todo sobre el dinero que había escondido, sobre cómo los primeros años de su matrimonio había dudado de él, había dudado de su vida juntos, había temido que un día necesitaría escapar. Le contó sobre su primer hijo, el hijo que había abandonado la vida que había criado. Le contó sobre su padre, cómo incluso en la muerte él había logrado atormentarla, cómo ella nunca había sido verdaderamente libre de él, y finalmente le dijo la peor verdad de todas: que no se había casado con él por amor, que se había casado con él porque había tenido miedo, porque él había sido su escape, no su elección. Oliver se sentó en silencio, ella no podía, no leía su expresión, no podía decir si sentía ira, dolor o nada en absoluto. Sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, sintió el peso de toda una vida de culpa presionando contra su pecho, y luego le dijo lo único que sabía, que era verdad, que a pesar de todo, a pesar de las mentiras, los secretos, los errores, había llegado a amarlo de verdad, más profundamente de lo que jamás había creído capaz de hacerlo. Lo amaba y esperaba que al final eso fuera suficiente. Los días se desdibujaron después de eso. Oliver dijo poco, la cuidó, la abrazó cuando el dolor era demasiado, le secó la frente cuando llegó la fiebre, la llevó a la cama cuando sus piernas ya no podían sostenerla, pero no le dijo cómo se sentía. Ella no preguntó, no necesitaba saberlo porque al final no importaba, él todavía estaba allí y para ella, eso fue suficiente. Una noche, cuando el frío se arrastró por la casa y el peso de su cuerpo se volvió demasiado para soportar, sintió los brazos de Oliver a su alrededor. Él susurró algo tan suave que apenas le escuchó, y cuando cerró los ojos por última vez, sonrió porque supo en ese momento que la había perdonado, o tal vez no importaba. Tal vez el amor no se trataba de perfección, tal vez se trataba de elegir quedarse incluso cuando dolía, incluso cuando el pasado nunca se podía deshacer, incluso cuando el adiós era lo único que quedaba por decir. La casa estaba demasiado tranquila.
el tipo de tranquilidad que se instalaba en las paredes, en el espacio entre las respiraciones y el peso de un cuerpo que nunca volvería a levantarse. Sara se había ido y Oliver se sentó en el silencio de su dormitorio mirando el espacio vacío a su lado. La almohada que aún tenía la huella más leve de su cabeza durante días, no la había movido como si al dejarla intacta pudiera engañarse a sí mismo para creer que ella todavía estaba allí, pero la verdad era ineludible. Se había ido y lo había dejado con una vida de secretos. Su confesión había roto algo dentro de él, no porque hubiera mentido, sino porque nunca lo había sospechado realmente. Durante todos los años que habían pasado juntos, durante todos los momentos que habían compartido, había creído en ella, creído que su amor siempre había sido real, que se había construido sobre la confianza, no sobre la necesidad, y ahora no lo sabía. ¿Qué creer? ¿Su vida había sido una mentira? ¿Ella realmente lo había elegido o él solo había sido un escape? Un refugio. Una salida a una vida que ella no quería. Había pasado toda su vida luchando por ser visto como un hombre en un mundo que lo llamaba menos que eso, que le decía que nunca era suficiente y ahora, incluso en el lugar al que había llamado hogar, incluso los brazos de la mujer que había amado, se preguntaba si alguna vez había pertenecido realmente. Las cartas todavía estaban allí. Las de su padre, amarillentas por la edad, escondidas en el cajón donde las había escondido. Las amenazas, las advertencias y luego la última, la que la había destrozado en esas últimas semanas. Sé quién eres, una letra diferente, un miedo diferente. Nunca le había dicho lo que significaba, pero ahora tenía que saberlo. Abrió el cajón. Sus dedos temblaban mientras sacaba la pila de papeles viejos. Los desdobló uno por uno. La última carta era breve. Una sola oración. Tu hijo te está buscando. Oliver se congeló. La habitación se inclinó. Leyó las palabras de nuevo. Su respiración se atascó en su garganta. Su hijo no era Isaac, no Margaret. El que ella le había dado. Lejos la que nunca. Había conocido que existía sus manos apretadas alrededor del papel, había habido otro niño otra parte de ella, que ella le había ocultado un hijo que había estado ahí afuera buscando respuestas, y ahora ella se había ido, y todo lo que quedaba eran preguntas que nunca podrían ser respondidas. Oliver se sentó en silencio mirando la carta, la verdad de una vida que nunca había conocido realmente, y por primera vez desde la muerte de Sara se permitió llorar no solo por ella sino por la vida que habían construido, la vida que él había pensado que era la vida real. Ahora se daba cuenta que había estado llena de fantasmas, la casa se sentía diferente sin ella, no era solo el vacío, la ausencia de su voz, el susurro silencioso de sus movimientos mientras doblaba la ropa o tarareaba para sí misma en la cocina, era algo más profundo, era el peso de todas las cosas que no se dijeron. Oliver había pasado décadas creyendo que entendía a su esposa, creyendo que el amor que habían construido era real. Inquebrantable. Ahora, los días posteriores a su muerte, esa creencia se estaba desmoronando como arena deslizándose entre sus dedos. Se sentó a la mesa de la cocina, la carta frente al tu hijo te está buscando. Las palabras se sentían como una herida que no paraba de sangrar. Sara había estado cargando esta verdad durante años, había dejado que se pudriera dentro de ella, la había devorado y nunca se lo había dicho. Oliver apretó los puños mirando la tinta descolorida. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía sentarse frente a él en la mesa todas las noches sabiendo que tenía otro hijo en el mundo? ¿Cómo podía ver crecer a sus hijos y nunca pronunciar su nombre? ¿Había planeado llevarse este secreto a la tumba? Había confesado tanto antes de morir el dinero, las dudas, el hecho de que no se había casado con él por amor, al menos no al principio, pero esto lo había guardado, y ahora Oliver tenía que lidiar con eso solo. Isaac y Margaret no entendían que ellos también estaban de duelo, pero su dolor era diferente al de ellos. Sara había sido una madre firme y constante, el centro de su mundo. Para Oliver había sido más ella, había sido su compañera, su hogar, la mujer por la que había luchado, la mujer en la que había confiado más que nadie más en el mundo. Ahora no estaba seguro de que había sido real y que había sido una ilusión cuidadosamente construida. ¿Era amor todavía amor? Si había comenzado como una mentira, él no lo sabía y no estaba seguro de querer averiguarlo. Los días pasaban, Oliver trabajaba porque era lo único que tenía sentido. A la fábrica de acero no le importaba el dolor, le importaba que su esposa se hubiera ido, que su mundo se hubiera movido bajo sus pies. Exigía lo mismo todos los días, su sudor, su fuerza, su tiempo. Eso al menos era simple, pero nada más no lo era cuando caminaba por el mercado y sentía el peso de los ojos de extraños sobre sus preguntas silenciosas colgando en el aire, no cuando se acostaba en la cama por la noche y la buscaba por costumbre solo para encontrar las sábanas frías y vacías, y no cuando abrió el cajón y vio la carta esperándolo, burlándose de él con la verdad que no estaba seguro de estar listo para enfrentar una noche después de que los niños se durmieran. Se sentó a la mesa y desdobló la carta otra vez. No había nombre, ninguna dirección, solo un único hecho brutal, un hijo ahí fuera buscando respuestas, y Oliver era el único, solo quedaba para darles. Luchó con eso durante semanas. ¿De qué serviría buscar a este chico, a este hombre? ¿Qué le debía a un extraño que nunca había sido parte de sus vidas? Pero luego vino otro pensamiento: ¿y si hubiera sido Isaac? ¿Y si alguien le hubiera quitado a su hijo, lo hubiera borrado, lo hubiera convertido en un secreto?
No querría saberlo, ¿no se lo merecía? Y así, una mañana antes de que el sol saliera por completo, Oliver salió de la casa, caminó hacia la oficina de correos, la carta apretada en su mano y por primera vez desde la muerte de Sarah tomó una decisión: encontraría a este chico. Le daría la verdad que le habían robado incluso si doliera, incluso si cambiara todo, porque el pasado ya se había llevado demasiado y Oliver no iba a dejar que se llevara nada más. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte para ver más. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos lo que piensas en los comentarios, y si estás buscando más historias cautivadoras, mira nuestros otros videos. Nos vemos en el próximo.